Vox. Alejo Vidal Cuadras es el cabeza de lista. Catedrático de física, militó durante 30 años en el Partido Popular. Este año, tras su enésimo enfrentamiento con Rajoy, se marchaba. Lo que hace falta a los partidos es democracia interna. Y se convertía en el fichaje estrella del partido de Ortega Lara, Vox. Las claves del programa electoral: luchar contra los nacionalismos. Esos nacionalismos pequeños, provincianos, ensimismados. La defensa de la vida y podar las administraciones públicas. Ciudadanos, Vox, Podemos, Movimiento Red, Primavera Europea y Partido Animalista PACMA. 6 partidos minoritarios, pero con mucho que decir. Hoy en La Sexta Noche arranca la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Faltan 22 días para que Europa decida su futuro para el próximo lustro. 22 días para que más de 500 millones de europeos elijan cómo quieren enfrentarse a los nuevos retos del viejo continente. 22 días para la celebración de las elecciones más importantes de la historia de la Unión Europea. Tú puedes decidir quién dirige Europa en las elecciones europeas del 25 de mayo. Con Europa en plena batalla por salir de la crisis, debatiéndose entre la austeridad y el crecimiento, la atención del viejo continente se va a centrar en esta ciudad. Bruselas, sede del Manneken Pis, la Gran Platz y del motivo de estas elecciones. De ella saldrá la composición de esta Cámara. Es el Parlamento Europeo. Los europeos votaremos a 751 eurodiputados que regirán el futuro de Europa. ¿De toda Europa? No, de los 28 países miembros de la Unión Europea. ¿Pero elegimos a todos? Tampoco. Los españoles solo elegimos a 54. Los únicos países con mayor peso son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. ¿Y por qué es tan importante votar? Porque estos 751 eurodiputados elegirán por mayoría absoluta al primer presidente de la Comisión Europea, elegido democráticamente. No, este no fue elegido democráticamente. Políticas económicas, de empleo, de inmigración, transportes, energía serán los grandes retos a los que se enfrenten. Todas ellas forman parte de las competencias que se decidirán en Europa. Entre el 70 y el 80% de las disposiciones legislativas que regulan nuestras vidas provienen directa o indirectamente de Europa. ¿Nos afecta directamente? Por supuesto que sí, y a nuestro día a día. Política económica. Rescate, recortes, déficit, prima de riesgo. Ya hemos sufrido en nuestras carnes sus recomendaciones. Lo próximo podría ser una subida del IVA a los productos sanitarios. Empleo. Es la principal preocupación de la población europea, especialmente entre los jóvenes españoles, que sufren una tasa de desempleo del 53,9%. A partir de septiembre, España podrá utilizar los fondos europeos para combatirlo. Migración y fronteras. Somos la frontera de Europa con África, por lo que la Unión Europea debe asumir su parte de responsabilidad. ¿Por qué no existe todavía una política de inmigración común? Durante los últimos años hemos podido comprobar cómo el poder europeo ha marcado nuestras vidas. Recortes, austeridad, doctrina Parot y hasta el Plan Bolonia o la retirada del cheque bebé. Hay cosas que no me gustan, pero en este momento no tenemos otra alternativa. Es la hora de que la voz y el voto de los ciudadanos decida por fin qué Europa queremos para el futuro. Y si esta es el problema o la solución. En caso de conseguir ese asiento codiciado de europarlamentario, ¿qué es lo primero que trataríamos de cambiar en Europa? Nosotros vamos a continuar con Alejo Vidal Cuadras. Adelante. Bueno, en Europa hay una gran prioridad en este momento, que es garantizar la supervivencia y la solidez de la moneda única. Si esto no sucede, iríamos todos al desastre. Para hacer eso necesitamos unas políticas económicas responsables en todos los Estados miembros, fuertemente coordinadas desde las instancias comunitarias, y un gran esfuerzo en el que Europa puede hacer una gran contribución para que las economías de los Estados miembros
sean competitivas. Yo creo que si tuviéramos que elegir una entre las muchas cosas que hace Europa, esa sería la prioridad central en este momento. Bueno, yo hablo 4 idiomas, que son español, catalán, francés, inglés, y los días que estoy muy animado me defiendo en italiano, pero tengo que estar eufórico. Oye, pero el italiano y el portugués no puntúan, ¿eh? Si estoy eufórico, también italiano. El otro día compareció Floriano del Partido Popular y dijo que no sabía cuánto les iba a costar la campaña electoral. Me gustaría saber si todas las personas que están aquí saben cuánto va a costar su campaña electoral. Alejo Vidal Cuadras. Vamos a ver, para tener un término de referencia, porque cuando yo te diga la cifra, es bueno tener un término de referencia, ¿no? Un gran experto, o que está considerado uno de los más grandes expertos en temas electorales de España, decía hace poco que un partido pequeño, como los que estamos aquí, ¿no?, modesto, que un partido pequeño en esta campaña electoral europea, para poder sacar mínimamente la cabeza, necesitaría, decía él, unos 3 millones de euros. Eso es lo que decía un gran experto. ¿De dónde lo sacamos? No, yo te digo para tener una referencia, lo que decía un experto electoral, ¿no? Nosotros en Vox hemos hecho un presupuesto que se acerca, no llega, pues se acerca al 1.000.000 de euros, que es la tercera parte de lo que este señor experto dice que necesitaríamos. Pero te he de decir una cosa, que nos cunde mucho, porque como nadie cobra comisiones ni se lleva dinero a Suiza, te asombrarías de lo que se puede hacer con tan poco dinero. Perdone, pero ¿usted cree que en el PP se cobran...? No sé, es que no sé si se estaba refiriendo al PP. No, yo era si usted tiene algún dato que... No, era un comentario general sobre la vida. Ya. Sí. Me ha quedado pendiente del señor Vidal Cuadras, que no sé si ha explicado cómo han conseguido el 1.000.000 de euros que le va a costar su campaña, porque al ser un partido de creación tan reciente, no sé, ¿si han conseguido que algún banco les prestara el dinero o cómo...? No, nada de pedir préstamos. Dios nos libre. No, qué horror tener deudas. Eso es algo que no te permite dormir bien. Nosotros lo que hemos hecho es una campaña muy amplia de recolección de donativos. Hemos tenido centenares, millares, creo yo, de donativos, que hay quien te da 50 euros, hay quien te da 100, hay quien te da 20, y hay quien te da 5.000, y hay quien te da 10.000. ¿De gente del PP también? ¿De gente del PP? Yo sé de qué pasa, que cuando alguien te da dinero, nunca le pregunto demasiado de qué partido es. Ya. Pero vamos, si su legítima curiosidad es saber si hay gente del PP que ha venido a Vox y que apoya a Vox y que nos da ánimos y que nos va a votar, pues tengo que decirle que su intuición es acertada. Pues perdónenme, es que tengo una curiosidad más. Usted le envió una carta a José María Aznar diciéndole que participara en los mítines de Vox, que era una lástima que una voz tan autorizada se perdiera. Me gustaría saber si le ha respondido el expresidente del Gobierno, si ha hablado usted con él. Sí, la verdad es que yo quedé estupefacto cuando vi un titular de que José María Aznar había sido excluido de la campaña del Partido Popular. Me pareció una cosa, no sé, que no tenía ningún sentido. Y entonces le envié una carta diciéndole que yo le ofrecía nuestros actos públicos, porque sería una pena que una figura de su importancia histórica no tuviera voz. Lo de voz no lo digo por nada, ¿no? No tuviera voz en esta campaña. Y bueno, creo que después de esto sí va a participar en la campaña del PP. En la pre-campaña, pero en la campaña no está libre. No sé, ¿le ha respondido Aznar o no? Si me ha respondido, todavía no. Pero estoy seguro que lo hará porque es una persona muy educada. Bueno, en cualquier caso, solo telegráficamente, todos los donativos que recibimos por ley son todos transparentes, perfectamente identificados y se entregan al Tribunal de Cuentas. Por tanto, no hay... Bueno, yo voy a... Sí, vamos a ver. El Parlamento Europeo tiene un acuerdo
con las compañías aéreas, en virtud del cual, como somos viajeros frecuentes, un diputado europeo medio, o sea, que viajamos más por razones de nuestra responsabilidad institucional, pero un diputado europeo medio puede hacer 120 vuelos al año. Por consiguiente, somos viajeros muy frecuentes y, por tanto, clientes muy productivos para las líneas aéreas. Entonces hay un acuerdo en virtud del cual el descuento por el billete de business es del 40%. Como los que van en turista cogen un billete de turista que se llama el full economy, quiere decir que lo puedes cambiar en el momento que quieras sin recargo, porque claro, un eurodiputado lo que no puede es depender, es decir, ha de tener un billete que pueda cambiar en cualquier momento por razones de trabajo, ¿no?, que pueden surgir imprevistos. Al final la diferencia entre uno y otro es insignificante, ¿no? Bueno, por cierto, y antes de ir con... Es un debate un poco superfluo en el sentido de que la diferencia es pequeña. Pero dicho esto... Tenemos que ser breves, ¿eh? Quiero añadir otra cosa. Yo hago unos 150 vuelos al año. Trabajo mucho en el avión. Quiero tener una expectativa de vida que no se reduzca demasiado. ¿Me permites? Pero, quiero decir, si es que esta pretensión se ve, digamos, lógica, ¿no? Por consiguiente, Tenemos que ser más breves, señor Vidal Quadras, de verdad. Un matiz. Bueno, pues sí. Por lo que ve usted, ¿sí va a viajar en primera o es su deseo? No, es que voy a acabar, sí. Entonces, yo, por las razones que he dicho, viajo en business. Pienso seguir viajando en business mientras el reglamento del Parlamento me lo permita. Considero que ese debate, por las razones que he explicado, es falso, es un debate espurio, es un debate manipulado que además cae en un populismo que me parece en ocasiones poco acertado. Por consiguiente, esta es exactamente mi posición y es la que pienso mantener. Pablo. Vale, vamos a ver. Al final vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, un trabajo que representa estar fuera de tu casa 3-4 días por semana la mayor parte del año, donde las responsabilidades que desempeñas son muy grandes, con un altísimo nivel de tensión. Las jornadas de trabajo en el Parlamento Europeo, por lo menos la mía, está entre 12 y 14 horas diarias. Cuando llegas a España se te ha acumulado todo lo que no has podido hacer mientras estabas en Bruselas, con lo cual prácticamente no tienes fines de semana, coges 150 aviones al año. Esto en el sector privado representaría unos ingresos netos anuales de no menos de 150.000 euros. Vamos a ver con en el Parlamento Europeo te pagan netos al año 70.000. Pretender rebajar eso, francamente, me parece engañar a la gente y practicar una demagogia que no honra al que la practica. Tensión, lo que se dice tensión, porque estás ahí, que te la juegas, yo no lo veo. Yo creo que es un trabajo muy cómodo, es un trabajo que debe tener una cobertura indemnizatoria para que no te cueste dinero, pero que embolsarse entre diversos gastos, unos 40 y pico mil euros al mes, yo lo veo excesivo, sobre todo si comparamos, por ejemplo, con un miembro... Lo que no podemos decir aquí, lo que no podemos es engañar a la gente. O sea, mirad, si de lo que se trata es de echar alimento al circo, decid lo que queráis. Pero vamos a ver, ¿de dónde sacas tú ese disparate? O sea, el sueldo de un diputado europeo es el 37,5% del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia, repito, 37,5%, o sea, un tercio del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia Europeo, es la tercera parte de lo que cobra un director general de las instituciones europeas,
es el sueldo que cobra un funcionario de bajo nivel de las instituciones europeas, y neto al mes son 6.197 euros por 12 meses. Bueno, una cuestión que yo quiero introducir si tú en el crees debate. que esto es excesivo, entonces es que no has entendido nada de lo que es el Parlamento Europeo y de qué estamos hablando. Bueno, un momento, señor Silva. Vamos a ver. El debate austericidio-gasto público es un debate falso. El problema es que en determinados Estados miembros del sur se llevaron a cabo políticas irresponsables de gasto público. Es decir, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del sector público que se hinchó hasta extremos suicidas. Todo eso generó unos desequilibrios que a su vez después produjeron recesión y paro y todo ese sufrimiento que tú denuncias con toda la razón y que yo comparto tus sentimientos. Es decir, en España hay un 30% de pobreza infantil, hay un 26% de paro, hay 1 millón de hogares que no ingresan nada, y eso es consecuencia, en gran parte, de que gobiernos irresponsables hicieron políticas públicas despilfarradoras e ineficientes. Y lo que nos dicen desde Bruselas es que cuadremos las cuentas públicas y consigamos que esas economías vuelvan a ser competitivas. Porque si tú no generas valor añadido y no generas riqueza, es imposible que puedas sostener la educación, la sanidad y las pensiones. Por tanto, cada cosa ha de ir por su orden. Alejo, entonces, el presidente del Banco Central Europeo es Mario Draghi. Cuando era representante de Goldman Sachs para Europa, fue el que asesoró a Lucas Papademos para la famosa contabilidad creativa falseada del Banco Central de Grecia. Los criminales responsables de la crisis son los que mandan en la Unión Europea. No es un problema de que la gente viviera por encima de sus posibilidades, es que hemos estado gobernados por irresponsables. Perdóneme, señor Vidal Quadras, un segundo. Tenemos que hacer un breve receso para la publicidad. La pregunta que nos ha planteado Eduardo es pertinente, ¿no? ¿Es la señora Merkel la que manda en Europa y los demás obedecemos a su maternal autoridad? Más o menos. Vamos a ver, aquí la moneda tiene dos caras. Por una parte, los estados del sur, en dificultades, tienen que equilibrar sus cuentas públicas y hacer las reformas estructurales para que su economía sea competitiva. Por ejemplo, en España tenemos un Estado elefantiásico, con una estructura territorial imposible, que nos está arruinando y que no podemos pagar. Miles de organismos públicos que no sirven para nada. Todo esto lo hemos de sanear a fondo. Y además hemos de hacer las reformas estructurales para generar la riqueza que necesitamos para crear empleo, lo cual quiere decir a su vez poder pagar la educación, la sanidad, las pensiones. Pero también es verdad que los estados del norte ricos han de ser flexibles a la hora de exigirnos esas reformas y tienen que activar sus economías para que el flujo circule también hacia el sur. Es decir, que los unos y los otros han de poner de su parte. Y en esa tensión es en lo que está ahora el debate europeo. Pero ni la señora Merkel es tan mala, ni nosotros somos tan buenos, ni al revés. O sea, es un problema de equilibrio. Vamos a ver, la crisis de Ucrania es un ejemplo típico de vuelta a políticas antiguas, donde lo que juega es el poder, que es la política que aplica Rusia. Las consecuencias para la Unión Europea pueden ser dos, y las dos muy malas. Una, un corte del suministro energético puede representar un caos
desde el punto de vista del funcionamiento del sistema productivo y también del bienestar de la población. Y en segundo lugar, si la guerra en Ucrania estalla de verdad, en serio, la prima de riesgo se va a disparar, con lo cual nuestras dificultades financieras se van a multiplicar. Señor Narle, ¿Por qué estamos como estamos? Porque la Unión Europea no es capaz de hablar con una sola voz y además no tiene la capacidad militar y diplomática coordinada suficiente como para frenar a Rusia en este momento.